Buenos días, bienvenidos a nuestro webinar de control distribuido versus SCADA. Les agradecemos haberse tomado el tiempo para asistir y esperamos que esto les ayude a saber la mejor manera de optimizar su planta. Esperamos darles las herramientas adecuadas para que puedan elegir entre un SCADA y un control distribuido de acuerdo a sus necesidades y la mejor opción para su planta de proceso. Actualmente, con las nuevas tendencias en cuanto a industria, las crecientes economías asiáticas, la explosión demográfica, la urbanización, como resultado de esto, el mundo de mañana se irá formando con la creciente urbanización y cambio demográfico. Por lo tanto, se tendrán que adecuar suministros de energía, agua y otras necesidades diarias, asegurando la seguridad y la salud, así como la producción industrial. Además, tendremos que intentar mejorar la protección al ambiente y la reducción de emisiones, como los gases de efecto invernadero, para poder prolongar y salvaguardar todos nuestros recursos, como el petróleo y el agua. Estas son cuestiones que enfrentamos todos en nuestro día a día y le afectan directamente a la cuestión industrial. Viendo toda esta presión, tenemos que estar seguros de que cumplamos con las metas a las que nos enfrentamos y asegurar así el futuro de nuestros hijos, sin importar en qué industria trabaje usted, ya sea química, farmacéutica, generación de energía, minera, automotriz. Usted será afectado por estas tendencias globales, las cuales están orientando nuestras plantas a ser más productivas, a que tengan menores pérdidas y a que cumplan con las restricciones ambientales. En Siemens también enfrentamos las mismas directrices de negocio que usted sigue y somos también un manufacturero mayorista. Por ello, vamos a revisar algunas de las directrices claves que nos están afectando a todos hoy y muy probablemente mañana. Normalmente tenemos la disyuntiva cuando atendemos a un cliente en ver qué debemos ofrecer o si vamos a hacer una automatización en nuestra planta de producción, debemos saber cuál es nuestra mejor opción. Para esto tenemos que analizar las distintas ventajas que nos proporciona un sistema de control distribuido y un SCADA. Veamos, los sistemas SCADA, por las siglas, su función principal es la adquisición de datos en un proceso. Su nacimiento es básicamente para monitorear y crear control, pero máximo un 20% de los elementos del proceso. Cada que se requiere una comunicación con un equipo de terceros, se tiene como obligación tener una pasarela personalizada a cada proceso de datos entre el SCADA y el equipo paquete. La evolución de este tipo de sistemas provoca que se vuelvan altamente modulares. Esto les permite crecer lo suficiente para poder tener las herramientas tan comunes o sofisticadas como los sistemas de control de proceso. Los sistemas de control distribuido nacen con un solo objetivo: hacer el control de procesos tanto básico como avanzado, con la única finalidad de aumentar el desempeño de los procesos, hacer mantenimiento más eficiente por medio de herramientas básicas que no ofrece un SCADA. Actualmente los sistemas de control distribuido han evolucionado al concepto de desarrollo simplificado, buscando con ello que la mayoría de los usuarios pueda involucrarse dentro de ellos de manera transparente y los pueda manipular de forma más sencilla, como sus habilidades le permitan, sin necesidad de tener que ser especialistas. Por otra parte, una consideración que tienen los sistemas de control distribuido es que cuentan con plataformas de comunicaciones para enviar su información a sistemas de administración de la información, así como el SAP. Aquí estamos viendo algunas arquitecturas. En cuestión a esto, el cliente debe de definir sus necesidades. La configuración de un control distribuido suele ser más sencilla en cuanto a una planta de proceso más compleja. Un control distribuido realiza
la documentación en automático. Si se conoce una SCADA, la ventaja de un control distribuido es que aprender a programar y a configurar es muy simple. Y en cuanto a los sistemas las formas de programación, una programación en bloques es más sencilla para aplicaciones más complejas que una programación en escalera. En cuanto al hardware de Siemens, en nuestro caso el hardware es el mismo para ambos, un control distribuido y un SCADA. Las arquitecturas que se pueden crear con las distintas tecnologías nos permite crear soluciones básicas, intermedias o complejas, tanto con los SCADA como los controles distribuidos. Sin embargo, la clave de un buen desarrollo es considerar las herramientas a nivel de software con las que vamos a contar para llegar a tener un buen funcionamiento en nuestros sistemas. Normalmente, 3 de cada 10 usuarios de los sistemas de control de proceso estarán en la incertidumbre para saber qué elegir, si un SCADA o un control distribuido. Aquí estamos viendo algunas de las preguntas a las cuales nos enfrentamos cuando tenemos que hacer esta elección. Nuestra función es acercarle a ustedes las herramientas necesarias para que identifique qué tecnología puede considerar o qué tecnología puede satisfacer sus necesidades o requerimientos. Vamos a ver aquí una tabla comparativa entre un sistema SCADA y un sistema de control distribuido. Un SCADA está orientado fundamentalmente hacia recolección de datos. Su diseño es muy robusto en la recolección, distribución y almacenaje de parámetros y variables de control de proceso. Por su lado, el control distribuido está orientado hacia el control mismo del proceso y no tanto hacia la recolección de datos. Su robustez está en la distribución de control y de las tendencias de proceso, así como las variables. En un sistema SCADA podemos obtener muchos datos, es capaz de manejar muchos históricos, y en el control distribuido su enfoque principal no es tanto mostrar o almacenar datos. En un sistema SCADA, desde la cuestión del control, se basa mucho en cambios inmediatos. Podemos tener monitoreo de estos cambios inmediatos en las variables del control. Y muestra un gran despliegue en recolección y en el control de las alarmas. En un sistema de control distribuido, a su vez, se basa más en la tendencia de la variable y la distribución de respuestas, así como en el control. Cuando vamos a decidir qué sistema implementar, si un control distribuido o un SCADA, primero tenemos que hacer ciertas consideraciones. La primera sería la diferencia tecnológica de ambos sistemas. El segundo punto estaría qué tipo de proceso. Vamos a ver más adelante que dependiendo del tipo de proceso o el tipo de industria suele estar más orientado hacia un SCADA o un control distribuido. La historia del cliente también es muy importante, ya que algunos prefieren o han tenido una base instalada de un sistema en particular. En la primera parte sería hacer algunas consideraciones con el cliente sobre qué tecnología se está proponiendo y explicar qué recomendaciones tiene para el proceso. Vamos a ver otra tabla comparativa en características técnicas. Aquí estamos viendo una tabla de PLC, que es básicamente un SCADA y un control distribuido. Los PLCs fueron introducidos en 1960 y el SCADA surgió posteriormente en 1975. Un PLC reemplazó a los relés electromecánicos y un control distribuido a los controladores de lazo y neumáticos. Ahora, los productos que son manufacturados en los dos tipos de sistemas que van enfocados a cierto tipo de industria, en los SCADA los denominamos como cosas que podemos tocar a través del proceso
y podemos estar monitoreando. Incluso se puede detener la planta o un módulo de producción para ver el producto. En un control distribuido lo manejamos como producto, algo que no es una cosa física. Generalmente no se tiene posibilidad de parar la máquina e incluso los paros pueden significar grandes pérdidas de dinero, que el producto se arruine o incluso cuestiones de seguridad que pone en riesgo partes de la planta o maquinaria. Las aplicaciones clásicas de cada uno: en el SCADA, una aplicación clásica es la automotriz y en el control distribuido va orientado hacia refinería. Los tipos de control también son distintos. El SCADA suele ser usado para control discreto y el control distribuido para controles regulados. Ahora, en los lenguajes de programación también hay una gran diferencia, en cuanto a que en los sistemas SCADA se utilizan listas de instrucción y lógicas de escalera. En los controles distribuidos tenemos bloques de función que incluyen distintos parámetros para el proceso. Una cuestión muy importante a la hora de elegir un sistema u otro son los tiempos de scan del programa, ya que si se requiere que los tiempos de scan sean muy cortos, o sea que el sistema tenga una respuesta muy rápida, se suele ocupar un SCADA, ya que sus tiempos son de 20 milisegundos o incluso menos. En los controles distribuidos se tienen unos tiempos de scan de 100 milisegundos o mayores, como un segundo. Ahora, el tamaño, los SCADA, los sistemas SCADA suelen ser compactos o suelen monitorear un módulo o una máquina en específico. El control distribuido es grande, ya que su control abarca toda una planta de proceso. En el costo, por lo mismo del tamaño, se suele ver que el SCADA es un poco más, un precio menor al de un control distribuido por los elementos que los integran. Vemos también que ambos son abiertos a otras tecnologías actualmente. Ahora, en esta tabla vamos a ver otras características técnicas como capacidades de control, interfaces de usuario, costos y otro tipo de consideraciones. En cuanto al procesamiento, control regulado, interlocks, manejo de secuencias, recetas, el control distribuido nos permite hacer aplicaciones mucho más complejas de una forma más sencilla que en un SCADA, que todo se tiene que realizar a base de ingeniería y de programación. En cuanto a las interfaces de usuario, los SCADA actualmente, bueno, en el caso de PCS7, se generan los desplegados automáticamente, entonces hace este tipo de configuraciones y comunicación entre la parte de lógica de control y el HMI más sencillo para todo el control de la planta. En cuestión a los costos, el hardware y el software suele ser un poco más barato en el SCADA. En la instalación es un poco más costoso en un control distribuido, debido a la gran amplitud que conlleva el sistema de control distribuido en toda una planta. En cuanto a la programación aplicada en un sistema SCADA, se tiene que hacer muchísima programación y mucho trabajo en cuanto al HMI, la comunicación entre el hardware y el software y las distintas partes de hardware, y el control distribuido nos lleva paso a paso y es integrado, por lo cual se hace más sencillo. Hay ciertas consideraciones adicionales que se deben de tomar en cuenta a la hora de elegir un sistema, como si uno requiere la flexibilidad o si uno requiere tener redundancia, alta disponibilidad o sistemas para mantenimiento y sistemas preventivos.
y mantenimiento al software. También en cuestión a esto, el control distribuido nos permite realizarlo de forma más sencilla, ya que tiene estos elementos de forma integrada y uno lo puede configurar según las necesidades del sistema. En una SCADA este tipo de cosas se hace más complejo o no es tan factible realizarlo. Vamos a ver ahora cómo está configurado todo el sistema en cuanto a un control distribuido y un SCADA. Vemos que realmente un SCADA tiene todas las partes separadas, digamos. Se tiene que hacer mucha labor de ingeniería para integrar la parte de redes, la parte de instrumentación, el software, el HMI, la programación. Todo esto está de forma separada y se tiene que hacer un esfuerzo de ingeniería para hacer la integración. En un control distribuido está todo integrado, tanto la parte de visualización, servidores, las redes y la parte de campo con el software. En el control distribuido se tienen enlaces previamente armados. Incluso, bueno, una parte que es muy agradable es que en el PCS7 ya tiene el sistema preinstalado y se tiene un DVD Restore por si hay algún problema con el programa. En el control distribuido, muchas personas también tienen la opción de trabajar simultáneamente en la programación o en los desplegados, y en el SCADA solo se puede trabajar por persona. Bueno, ahora vamos a ver como un diagrama en el que podemos basar nuestra decisión de qué ofrecer, si un SCADA o un control distribuido. Primero debemos de ver si la oferta está claramente orientada hacia un control distribuido o un SCADA, o si la industria en específico está orientada hacia alguno de ellos. En segundo punto, también debemos de ver qué están ofreciendo los competidores. ¿Se están orientando hacia ofrecer un SCADA o un sistema de control distribuido? Y otra parte muy importante es saber qué base instalada tiene el cliente, ya que muchas veces se orientan a eso. Si el cliente ya tiene una base instalada de SCADA, posiblemente se vaya a elegir un sistema SCADA para una ampliación o una modernización. Se tienen que hacer, a la hora de hacer una propuesta, se tienen que hacer ciertas consideraciones, como si el cliente requiere redundancia o si el cliente requiere sistemas de seguridad, para saber qué es lo que se puede ofrecer. Bueno, vamos a ver ahora que cada industria suele estar controlada por un sistema en específico. Esto por el tipo de proceso que maneja o el tipo de producto que están manufacturando. Vamos a ver que la generación de energía, así como la refinería, están claramente orientados a un sistema de control distribuido. Y por otro lado, las industrias como electrónicos, automotriz y la mayor parte de alimentos y bebidas están claramente orientados a un sistema de control y adquisición de datos. Esto nos sirve mucho para saber orientarnos hacia la hora de elegir nuestro sistema. Y nos permite establecer cuál puede ser la tendencia tecnológica que se busca por parte de nuestro cliente sin considerar otras especificaciones. Una muy buena costumbre es saber contra quién se está compitiendo si es que hay competencia. Esto tiene como objetivo buscar situaciones similares con respecto a la solución que se le va a presentar al cliente. Aquí vemos ciertos competidores y Siemens orientados al
tipo de sistema que más frecuentemente manejan o al cual están orientados. Aquí vemos también estos mismos proveedores orientados al tipo de industria dependiendo del tipo de proceso al cual se está enfocado. Ahora, vamos a ver distintas soluciones o las soluciones típicas en distintos tipos de industria. Aquí tenemos la industria química. Podemos ver que la industria química está más orientada hacia un control distribuido y en cierta parte del proceso en una escala. Esto porque ya que se tienen muchos procesos continuos, hay muchos procesos en la industria química que ocupan batch. Esto es la producción por lotes y con PCS7 se hace más fácil el manejo por lotes debido a una librería especial. También hay mucho manejo de zonas explosivas y se requiere en muchos casos tener sistemas de seguridad integrada. Otra consideración que se puede hacer es el tamaño de la instalación. Si el tamaño de la instalación es menor a 250 entradas y salidas, se suele orientar hacia una SCADA. Cuando se tienen sistemas mayores a ese número de entradas y salidas, suele ser más enfocado a un control distribuido. Aquí vemos el tipo de secciones que maneja el control distribuido y el SCADA. La parte principal del proceso ocupa siempre mucha parte de batch y toda esta parte suele ser enfocada hacia un control distribuido por la parte de centrífuga, cristalización. Todo esto suele ser manejado con control distribuido, pero la parte final, que es llenado y empacado, está claramente orientado hacia sistemas SCADA. Ahora vemos en las industrias farmacéuticas, se suelen tener una división de 50-50. ¿Esto por qué? La parte inicial está controlada por un control distribuido, que es la parte de producción del agente. Por lo mismo, se utilizan mucha producción por lotes. En cuanto a la parte final, que es ya la creación de las pastillas, llenado, empacado y demás, que es la fabricación de los medicamentos en sí, suele estar dominada por sistemas SCADA. Entonces, las dos opciones en una industria farmacéutica son válidas. Ahora, en la industria de alimentos y bebidas, se suele tener división, suele depender mucho de qué base instalada tiene el cliente y también de qué tipo de proceso es. También se pueden manejar industrias híbridas clásicas. En cuanto a las industrias cerveceras, cuando la producción o la salida anual es menor a 500,000 hectolitros, está orientado hacia sistemas SCADA. Cuando suelen ser grandes cerveceras, está claramente orientado a los controles distribuidos. Algunos de los ejemplos, bueno, sería como Heineken y otros. Este tipo de industrias cerveceras suelen tener sus propios departamentos de ingeniería y planeación. En la parte secundaria de la industria cervecera está orientado hacia los sistemas SCADA aproximadamente en un 95%. Esto es debido al control y visualización que se debe tener por máquina. Los procesos secundarios deben ser dominados por este tipo de sistemas.
Ahora, en cuanto a las industrias de azúcar, también se tiene divisiones dependiendo el sector. La industria azucarera en la remolacha se caracteriza por un alto nivel de automatización, que es mercado directo de un control distribuido. En la parte de azúcar de caña tenemos una división aproximada del 50 y 50 para cada tipo de sistema, ya que es caracterizada por un bajo nivel de automatización. Se ofrecen soluciones individuales o de paquete de un PLC. En los procesos de azúcar secundaria está también orientada hacia un sistema SCADA por la visualización por máquina. Tendríamos aproximadamente un 95% de orientación hacia un SCADA. Ahora, hay cierto tipo de industrias como la de cemento que está enfocada hacia un control distribuido. En el caso de PCS7 se tiene una librería especial que se llama CEMAT, que es líder en el mercado de cementeras, y esto hace más fácil la programación y la automatización de una industria de cemento. La competencia principal sería ABB, pero nosotros, bueno, contamos con librerías específicas. Aunque no se tiene un sistema dedicado, no es necesario tenerlo, sino son librerías específicas que se agregan al sistema PCS7. Por este caso, las industrias cementeras están orientadas mayormente a un control distribuido que a un sistema SCADA. En la industria de vidrio está dividido aproximadamente un 50-50, dependiendo la parte de proceso. Se ocupa WinCC para la parte de batch y auxiliar en el área de enfriamiento y en ciertos procesos adicionales, y PCS7 con una librería que es APC, Advanced Process Control, para sistemas de control por temperatura y movimiento. Ciertos tipos de industria, como estamos viendo aquí el caso de la automotriz, está claramente dominada por sistemas SCADA casi al 100%. Vamos a ver ahora SIMATIC PCS7, que es un sistema de control distribuido, y lo que nos puede ofrecer este sistema. Por sus siglas, es Process Control System. En cuanto a los sistemas que ofrece Siemens y las opciones que ofrece, se tiene toda la plataforma de automatización para la solución más práctica a cada necesidad industrial. Esto es que Siemens ofrece un SCADA, si así se requiere, y también se tiene la opción de control distribuido. Ya es que se elija la más adecuada al tipo de proceso. SIMATIC PCS7, estas son las 7 ventajas más relevantes que se tendría. Una de las principales es el desempeño. También se tiene la integración, ya que es fácil integrar otro tipo de sistemas o incluso, bueno, elementos de campo de otros fabricantes. Se puede tener integración de Fieldbus Foundation, HART o Profibus PA. La innovación, ya que constantemente se están viendo las necesidades que tiene el cliente y las necesidades por tipo de industria. Y se está innovando constantemente en este sentido, agregando librerías o funcionalidades a PCS7. Se puede tener también la parte de seguridad y protección. Tenemos escalabilidad, ya que se puede comenzar implementando PCS7 en un sistema pequeño, en una planta prueba o en un laboratorio, y asimismo se puede escalar hasta una planta completa. Y bueno, la modernización
También se pueden hacer migraciones paso a paso. SIMATIC PCS7 nos ayuda para hacer este tipo de modernizaciones de los sistemas de control distribuido. Y otra parte muy importante es nuestra red global de expertos alrededor de todo el mundo. Vemos aquí solo unas referencias en cuestión a México del control distribuido y el tipo de industrias en donde está aplicada, como cemento, química, energía, alimentos y bebidas y otras. Ahora, bueno, vamos a ver aquí algunas de las funcionalidades que nos ofrece PCS7 y el crecimiento continuo que ha tenido desde su lanzamiento con la versión 4, que ofrecía Profibus PA y OS redundante. Posteriormente se agregaron otras características como Fast Ethernet, la parte de batch, Safety Matrix, que es muy importante para los sistemas de seguridad. Se fue haciendo más fácil de manejar. Se ofrecieron soluciones como la SIMATIC PCS7 Box para aplicaciones pequeñas. Posteriormente se agregó lo que es el flexible modular redundante, esto para tener distintos niveles de redundancia según lo requiere el cliente o la aplicación, redundancia en Profibus PA y la integración de Fieldbus Foundation. El OpenPCS7, que para ser abierto a otros sistemas o a otras tecnologías. Y bueno, el crecimiento ha sido continuo hasta ahora que tenemos PCS7 con la versión 8, que bueno, una de las características es la introducción de Profinet y que nos permite manejar conjuntamente HART, Fieldbus Foundation, Profibus PA, entre otras cosas. Ahora, bueno, estas son algunas de las características que se tienen. Una de las cosas que ofrece SIMATIC es el One Stop Shop, ya que todo lo necesario para la automatización de la planta se puede encontrar en la misma plataforma SIMATIC y son desarrollados por Siemens. La escalabilidad que se puede tener de 100 a 120.000 entradas-salidas actualmente, y se pueden ir agregando elementos así como sea el crecimiento de la planta. Tenemos redundancia en todos los niveles, ya sea módulos de entrada-salida, en red de Profibus, controladores, Industrial Ethernet y la parte de visualización y monitoreo también. Se tiene el fail-safe integrada que se cumple con un SIL 3. Se tiene el mismo hardware S7400, pero de seguridad, y se tienen certificados como el TV. Ahora, bueno, SIMATIC PCS7 también nos ofrece soluciones para cada tipo de industria. Esto es, con la misma base de PCS7 se pueden agregar librerías o add-ons, dependiendo el sistema que se quiera automatizar o la solución que se esté buscando, como el SIMATIC Batch. Hay una librería que es para control de rutas, telecontrol y bueno, distintas opciones dependiendo las necesidades. Esto nos ayuda a la reducción en costos, en hardware, logística e incluso en capacitación, ya que no se tiene que implementar sistemas adicionales. Ahora, bueno, el SIMATIC PCS7 integra toda la parte que sería el HMI, el software, los controladores, la red industrial, Profibus DP y hasta la parte de campo, todo basado en el Total Integrated Automation. Los controladores que se manejan con PCS7, la base es el S7400. Se tienen controladores S7400 estándar,
los S7400H, que significa la alta disponibilidad, esto quiere decir que es un sistema redundante, y el S7400F, que son los controladores dedicados a seguridad, e incluso se puede tener una combinación de FH, que sería alta disponibilidad, con seguridad. Se tienen altas velocidades de procesamiento en los controladores, está altamente probado en campo. La redundancia es opcional, dependiendo si se requiere o no en el proceso. Y se tiene una amplia gama de módulos de entradas y salidas. Aquí vemos algunas de las partes que integran PCS7, algunas de sus herramientas como asistentes de importar y exportar, la parte de la ingeniería de control propiamente, que se realiza con cartas de función o los CFCs, y los SFCs, que serían los controles secuenciales, que es donde se va a realizar toda la programación de control de la planta, librerías, como ya les mencioné, para cada tipo de industria se puede tener, y bueno, se tiene la librería base de PCS7, el hardware config, que es donde se van a realizar toda la configuración en cuanto a hardware y redes de todo el sistema, el Graphics Designer, que es para la parte de diseño de la parte de la visualización. Se pueden agregar también, por ejemplo, el Seamatic Batch, que ya lo mencioné, y los sistemas de seguridad. El PDM, que se utiliza para parametrización de dispositivos de campo. Entonces aquí vemos que tenemos todo reunido en una sola plataforma. Esto nos minimiza considerablemente errores. Se tiene también una reducción de ingeniería y la reducción del costo total de propiedad. Esta es la forma en la que se programa la parte de control. Son los CFCs que les mencioné. La forma de programar es muy simple, ya que se tiene la librería, se pueden ir arrastrando bloques, y la forma de hacer las interconexiones es muy sencilla. Incluso se puede accesar a cada bloque para ver toda una ayuda completa indicándonos cuáles son los parámetros, cuáles son las entradas y salidas, y bueno, las configuraciones que es posible hacer para nuestra ayuda. Algo que reduce considerablemente el tiempo de ingeniería y bueno, el tiempo de dibujo, es que PCS7 genera automáticamente los diagramas. Posterior a que está la programación, se generan automáticamente la documentación de todos los diagramas. Esto nos previene de errores posteriores, ya que en algunos casos, después de que estaba instalada la planta, se podían hacer ciertas modificaciones que no eran documentadas. En este caso, PCS7 lo hace por nosotros y reduce este tipo de errores posteriores al comisionamiento. La generación automática de visualización también nos ayuda en reducción de tiempos de ingeniería. Y PCS7 nos ofrece una navegación de forma jerárquica, lo cual hace más fácil la visualización en el runtime. Tenemos también los desplegados de alarmas, la gestión de alarmas. Todo esto ya está integrado al HMI y al sistema de ingeniería PCS7. Y es muy simple y rápido dar de alta estas alarmas. Se tiene también el PDM, el Process Device Manager, que es es un software para parametrización de instrumentos de campo que está agregado al PCS7. Se puede tener con esto parametrización, diagnóstico
y chequeo de instrumentos como de Fieldbus Foundation, HART y Profibus. Se tiene actualmente más de 1000 instrumentos de 50 marcas diferentes en la base de datos de PDM para ser agregados al PCS7. PCS7 también nos ofrece un gran desempeño, ya que se puede tener la opción de tener redundancia en todos los niveles o en el nivel que uno desee, tanto en la oficina, en la parte de los clientes, redundancia en servidores, redundancia en la red Ethernet, en los controladores, en tarjetas de entradas y salidas, y asimismo a nivel de campo, que es una cuestión muy importante. Se pueden tener anillos redundantes para la instrumentación de campo, y así se aumenta la disponibilidad de nuestro sistema en conjunto. Aquí estamos viendo un diagrama de la arquitectura de PCS7. Aquí se pueden tener arquitecturas más pequeñas o más grandes, pero bueno, aquí podemos ver algunos de los elementos. Los elementos, bueno, de control y de monitoreo, redundancia de servidores o servidores simples, la parte de administración de datos. También se tiene, bueno, elementos para zonas X, fail-safe, anillos redundantes, Fieldbus Foundation, HART, Wireless HART, Profibus PA, y bueno, la parte de Team Clients o servidores web. Como verán, PCS7 tiene distintas formas de integrar tecnologías, sea por telecontrol, power rate, APC y otras como comunicación con Office, Internet Explorer, SAP, Fieldbus Foundation, HART, Profibus y OPC, entre otras. En el caso de Asset Management, se tiene la administración enfocada al mantenimiento de cada nivel de control del sistema, de campo, control, estaciones de operación, así como servidores. También tenemos integración de Profibus DP y Profibus PA. Esto nos reduce considerablemente tiempo de cableado y espacio en gabinetes. Recordemos que no solo Siemens es proveedor de Profibus, sino también otros proveedores. Es por ello que es el bus de campo más usado a nivel mundial, no solo por sus ventajas, como se ve en arreglos de gabinete y ahorro de espacio. Aquí vemos también diagrama en cuestión a la escalabilidad perfecta y la flexibilidad que nos ofrece PCS7 en cuanto a software y en cuanto a hardware. Esto es adaptable al tamaño de planta y complejidad que se requiera para el control de proceso. Podemos tener también que un programa desarrollado en un sistema pequeño como un laboratorio o una planta piloto puede ser también utilizado y escalado hasta llegar a una planta compleja, una planta de producción grande o plantas como es el caso de refinería. Ahora bueno, Simatic PCS7 también nos ofrece una plataforma común para sistemas de seguridad. Es el primer sistema de seguridad integrada en el mundo. Se tiene la misma plataforma de hardware, las mismas herramientas de ingeniería, visualización, comunicación, y al ser la misma plataforma se reducen tiempos o esfuerzos de ingeniería, ya que no se requiere conocer nada extra y la programación es la misma. Se tiene flexibilidad hasta un SIL 3 y los certificados TÜV. Los sistemas de seguridad de Siemens están altamente probados en campo, con muchos años de experiencia en tecnologías de seguridad. Otra herramienta que nos ofrecen los sistemas de seguridad es la Safety Matrix, que es una matriz de causa y efecto para hacer el control de sistemas de seguridad.
Esto nos minimiza tiempos de ingeniería, ahorrando hasta un 50% de costos de ingeniería. Su configuración es más sencilla, ya que se requieren más conocimientos sobre el proceso en sí, que conocimientos especiales de programación, y nos reduce también los tiempos de programación y errores. En sistemas de seguridad, Siemens también ofrece el flexible modular redundante, que es redundancia, el nivel de redundancia que el cliente requiere para cada parte de su sistema de seguridad. La arquitectura de bus permite al sistema tolerar múltiples fallas sin interrupciones. La redundancia de las entradas y salidas es independiente a la redundancia del CPU. Y todos los componentes son clasificados hasta SIL 3. Siemens cuenta también con una extensa red global de expertos. Dentro de la red global de expertos se puede conseguir ayuda técnica con el concepto Siguiendo al Sol, el cual, de acuerdo a la posición global del Sol, es de donde vendrá el soporte técnico que ha sido solicitado. Esto ha sido todo en el webinar de SCADA versus control distribuido. Espero que haya servido como una herramienta para aclarar sus dudas en cuanto a qué sistema ofrecer o qué sistema implementar en su planta de control de procesos. A continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, y están el correo de contacto por si requieren aclarar alguna duda posteriormente. Gracias. En nuestro planeta habitan 6.7 mil millones de personas, cada una de ellas con necesidades y deseos por cumplir. El desafío es satisfacer estas necesidades y deseos de forma económica y ecológica. Cuando alguien necesita un socio con el poder y la capacidad para hacer realidad las visiones, un socio que genere las mejores soluciones, nosotros estamos ahí. Somos más de 200.000 expertos en todo el mundo, trabajando cerca de nuestros clientes para lograr nuevos y mejores resultados. Nuestros clientes son más competitivos al aumentar su productividad y flexibilidad. Optimizando los procesos de producción, aceleramos los plazos de llegada al mercado. Integrando tecnología de automatización, reducimos la complejidad del ciclo de vida. Cuidamos el medio ambiente al brindar soluciones eficientes. Con nuestra experiencia en tecnología para edificios e iluminación, los clientes reducen costos de energía. Nuestras soluciones de transporte integradas generan menos emisiones. Nuestro objetivo es claro: crear valor sostenible con liderazgo tecnológico. Porque nosotros tenemos las respuestas. Siemens, Answers for Industry.